Si recorremos los departamentos de estudios de historia y religión, encontraremos que existe una controversia entre los círculos académicos sobre el origen del Zohar. Hay varias teorías, pero la principal se divide entre algunos profesores que dicen que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, hace 18 siglos atrás en el antiguo Israel, y otros dicen que fue escrito por el cabalista Moisés de León, hace 8 siglos atrás en España medieval, indicando que él lo escribió, y lo había copiado de un antiguo manuscrito perdido de Bar Yochai. Básicamente su origen es desconocido, ya que después de la muerte de León, cuando un investigador de Israel vino a ver el original, la esposa de Moisés le dijo que el manuscrito que dijo que copió nunca existió. 700 años más tarde los expertos intervinieron. Ahora, los eruditos modernos comentan que el Zohar está escrito en un estilo arameo con influencias del hebreo medieval, y que algunas plantas y animales en el libro no son inclusive nativas de Israel, sino de España. Pero hay que preguntarnos, ya que también menciona aspectos de ciencia y biología que solo hemos sido capaces de reconocer en la última década, asimismo, ¿acaso podríamos decir que pudo haber sido escrito en el año 2000 por un científico? Sería una locura, ¿no? Ellos dicen lo que dicen, porque no están profundizando en el libro por sus propios términos. No se puede juzgar a este libro por su cubierta, ni por su estilo, ni incluso por las palabras que utiliza. Tienes que necesitar lo que hay en él. Al saber que el Zohar refleja las leyes de la naturaleza de principio a fin, estas inflexiones del tiempo y realidad son una señal indicando que nos está hablando de nosotros ahora. Está escrito para el ahora, y siempre habla en el presente. Olvídate de eso. La historia del Zohar es realmente una historia sobre la maduración y la eventual disposición del espíritu humano para crecer. Hay una cualidad única de la presencia de los escritos cabalísticos. Juegan a las escondidas con nuestra capacidad de evaluar algo desde afuera. Y esto se debe a que los cabalistas han hecho un esfuerzo para ocultarlos, y que solo los hallan quienes tienen una verdadera necesidad de encontrarlos. Sus autores saben que el proceso de cambio requiere de 2 condiciones: el momento adecuado y la madurez del alma. En el segundo siglo, después de la destrucción del segundo templo, Shimon Bar Yochai era el estudiante principal del monumental cabalista Rabbi Akiva y uno de los líderes de la revuelta Bar Kokhba contra los romanos. Juzgado en ausencia, fue condenado a muerte por el emperador, y durante años trataron de capturarlo, pero parecía haber desaparecido. Desde hace 13 años se ocultó con su hijo en una cueva en Galilea, donde continuó el estudio de la sabiduría y se ha concedido el mayor logro del conocimiento espiritual que los cabalistas desde Abraham hasta Moisés habían adquirido durante los 3000 años antes de su tiempo, revelando todo el sistema de la naturaleza. A la muerte del emperador, Bar Yochai eligió 9 estudiantes y los llamó Hidra Rabba, la Gran Asamblea, 10 hombres cuyas cualidades internas eran iguales a las cualidades del sistema natural. En una cueva en el monte Merón, él y sus estudiantes crearon el libro del Zohar, diciéndoles: nos ordenaremos así. Voy a hablar. Mi hijo Eleazar se integrará oralmente. Rabbi Abba escribirá, y el resto de los amigos conversarán en sus corazones. Les dijo que el Zohar solo podía ser revelado al final del exilio, y su aparición a las masas sería una señal de la finalización de un periodo de 6000 años, dado para la corrección de la humanidad. Tan pronto como el Zohar se completó, estuvo oculto, porque sabían que en ese momento la gente del mundo no lo necesitaba y por lo tanto no entendería lo que decía. Sus páginas fueron enterradas en una cueva cerca de la ciudad de Safed y permanecieron ocultas durante 900 años hasta que las descubrió un chico, quien las vendió como papel para envolver a un comerciante de pescados. Un cabalista de la ciudad vio e inmediatamente compró lo que quedaba de las páginas, recopilándolas en un libro que fue estudiado en secreto en pequeños grupos, que finalmente llegó a España 200 años más tarde. Aún así, su significado permaneció oculto, hasta que en el siglo XVI en Safed, un joven cabalista, Isaac Luria, el Ari, fue capaz de captarlo en su nivel más profundo. Utilizando una asamblea de estudiantes similar a la de Rabbi Shimon, crearon las obras El Árbol de la Vida y El Portal de las Intenciones, abriendo el mensaje y el método que había sido encerrado en el libro. Desde ese momento, cualquiera podía estudiar siempre y cuando tuviera la intención y carencia correcta. Es la naturaleza de las cosas ocultas que solo pueden ser descubiertas en un momento adecuado, cuando las almas adecuadas nacen en nuestro mundo. Y no fue hasta el siglo XX que la explosión más feroz de la historia del deseo humano, en la generación para la cual se destina el Zohar, que un alma única apareció, el alma de Rabbi Yehuda Ashlag,
llamado Bajal Sulam, el maestro de la escalera, el único cabalista en el siglo XX que escribió comentarios sobre el Zohar y los trabajos del Ari. Su trabajo nos dio el último eslabón necesario conectando el alcance elevado de la sabiduría con nuestra experiencia humana. Es el único cabalista que nos ofrece un método claro y práctico de trabajo que puede ser utilizado por cualquier persona en el mundo. La pregunta del por qué el Zohar fue escrito es mucho más importante que la pregunta de quién lo escribió. El Zohar no puede ser entendido o sentido directamente. Se requiere una preparación y una preconcepción precisa de la espiritualidad. La introducción de Bajal Sulam al libro del Zohar guía el enfoque de la persona, fomenta nuestras propiedades internas para que podamos verlo con claridad y entrar en él. Y tal como dijo Shimon Bar Yochai 2000 años atrás, millones de personas en todo el mundo están ahora encontrando el Zohar. A través de las obras de Bajal Sulam son capaces de abrir todo un nuevo nivel de existencia. Y ahora tú eres parte de la historia.